Buenas tardes, ¿cómo les va? Ya arrancamos de lleno los ejercicios espirituales en cuarentena y antes de meternos de lleno en la segunda contemplación, algunas ayudas para que podamos aprovechar mejor la oración. San Ignacio nos invita a pensar bien a dónde vamos y a qué, como para hacer un corte con lo que venimos haciendo a lo largo del día. Así que saber de antemano qué texto o qué es lo que vamos a contemplar, qué es lo que vamos a meditar. Conocerlo de antemano. Buscar quizás un lugar cómodo de la casa, un lugar que estemos a gusto. Si voy a tomar mate, un café, un té, lo que sea, un vaso de agua, preparármelo antes para no tener que distraerme, que después levantarme corriendo a prepararme el mate en el medio de la contemplación. Luego de elegir el lugar, me pongo en la actitud de oración y hago un silencio no solamente exterior, sino también interior. Trato de dejar de lado mis pensamientos, lo que venía haciendo, trato de dejarlo a un lado. Me pongo en una postura corporal cómoda. Quizás si me tiro en la cama me quedo dormido, entonces es mejor quizás sentarme. Me pongo cómodo. Tomo conciencia de la presencia de Dios. Dios está siempre. Nosotros a veces no tomamos conciencia de que Él está siempre. Y como decíamos ayer, podemos hacer una oración para prepararnos. Señor, haz que te conozca internamente, para que conociéndote más te ame y amándote más te siga. Y después me ubico con la imaginación en el lugar donde ocurre la historia de la Biblia, del pasaje bíblico. Trato de ponerme en el lugar de las personas, con las personas. Trato de meterme en la escena, como uno más. Le pido al Señor la gracia que busco y deseo en esta oración, con mis palabras. Y entro en la meditación. Leo el texto una vez, dos veces. Le saco el jugo al texto. Y si hay algo que me impacta, allí me quedo con eso, disfrutando del texto, disfrutando de ese momentito, disfrutando de eso que estoy haciendo. Dejo brotar mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mis deseos. Trato de ir rezando con el corazón. No me tengo que preocupar por entender. A veces muchos dicen, no, yo no leo la Biblia, Padre, porque no la entiendo. No. Acá es cuestión de acercarme con el corazón, de meterme en el medio de la escena con el corazón. Termino mi oración conversando con Dios. Así como un amigo habla con otro amigo. Nada más ni nada menos. Y después de ese ratito de oración, quizás con el mate un poquito más lavado, después de unos minutitos, hago una evaluación de cómo recé. ¿Qué me costó? ¿Qué me fue fácil? ¿Qué sentí? ¿Qué manifesté? Bueno, eso es un par de cositas para ayudarnos nomás. Vamos a ir a la contemplación en sí misma, la segunda contemplación. Vamos a seguir con el principio y fundamento para no pasarlo tan rápido, para poder hacer una buena base para construir la casa. Y nos metemos en este tiempo de Cuaresma. Estamos en cuarentena y nos agarró en la Cuaresma.
Un tiempo que precede a la Pascua, pero también un tiempo que dispone. Un tiempo de escucha de la palabra de Dios, un tiempo de conversión, de preparación, un tiempo de memoria del bautismo, o de memoria también de todo el bien que Dios me hace. Un tiempo de reconciliación con Dios y con los demás. De golpe, a nosotros que nos falta el tiempo siempre, de golpe comenzamos a tener tiempo. Comenzamos a tener eso tan valioso que se nos escapa como agua entre las manos. Tenemos tiempo. Tiempo quizás para cocinar, tiempo para rezar un poco más, tiempo para dormir un poco más. Pero aquello que antes de comenzar la cuarentena no teníamos, hoy quizás lo tenemos. Es verdad que muchos están trabajando desde sus casas. Doy fe, por ejemplo, de todos los maestros de nuestro colegio, tanto de primaria como de inicial, trabajan desde su casa. Pero sí, también es verdad que quizás el tiempo que antes no nos gastábamos para viajar, trasladarnos a nuestro lugar de trabajo, no es un tiempo que hoy lo tenemos. Pero ¿cómo hacer en este tiempo para que sea un tiempo rico, un tiempo que podamos ganar, un tiempo que podamos aprovechar? ¿Cómo hacemos todo esto que nos regala este tiempo de Cuaresma en cuarentena? ¿Cómo hacemos para escuchar la palabra de Dios, para convertirnos, para prepararnos, para hacer memoria, para reconciliarnos con nosotros y con Dios? ¿Qué medios empleamos? ¿A través de qué? Bueno, a mí se me ocurre como que hay algo que es como el principio y fundamento de la Cuaresma. Y lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo. La limosna, la oración y el ayuno. Son esas tres cosas como la base, el principio y el fundamento en el que podemos fundar nuestra Cuaresma. Estos ejercicios de piedad, las prácticas tradicionales del judaísmo, Jesús las vuelve a retomar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, que después ustedes mismos pueden ir leyendo. En primer lugar, la limosna. Jesús nos dice, antes que nada, que tengamos cuidado de no practicar la justicia delante de los hombres para ser aplaudidos, para ser alabados, para ser vistos por ellos. De lo contrario, eso quedará ahí, no recibiremos ninguna recompensa del Padre que está en el cielo o que ve en lo secreto. Y ahí nos presenta, tengan cuidado, cuando den limosna, no lo vayan pregonando delante de los demás, como hacen los hipócritas, sino que la limosna que vos des solo sea vista por Dios. La primera entonces práctica es la limosna. La limosna, muchos pensamos que es la monedita que ponemos en la canasta. Es eso y mucho más. La limosna deriva de una palabra griega que es misericordia, ¿sí? Deriva de la palabra misericordia, tiene relación con esa palabra. Y misericordia es tener el corazón junto a la miseria del prójimo. Es decir, que la limosna no es solamente una monedita, ¿sí? Es otra cosa, es muchísimo más que una monedita, no es dar algo, sino más bien tiene que ver con darse. La misericordia es poner el corazón nuestro frente a la misericordia del prójimo.
La misericordia de Dios es poner su corazón frente a nuestra propia miseria. Esa es la primera práctica, la limosna. Pero el Evangelio de Mateo insiste en que no lo hagamos de manera ostentosa. No vayamos diciendo por ahí, haciendo notar, sino que lo hagamos en lo secreto. La siguiente es la oración. La oración tiene que ser de la misma manera, no de manera ostentosa, sino breve, limitada a lo esencial. Humilde, uno podría decir, sencilla. Y como ejemplo pone el Padre Nuestro. Así como un hijo le habla a su papá. Así nos invita el Evangelio de Mateo a hacer la oración, no para que otro la vea y diga, che, qué bien que reza este tipo, sino para que realmente su oración sea dirigida a Dios. Y la tercera cosa, el ayuno. La práctica del ayuno es privarme de un alimento, pero no solo por privarme, sino para que otro lo tome. Ese es el sentido más grande del ayuno. Le escuché muchas veces a Bergoglio cuando estaba acá y era cardenal contar la anécdota de una señora que estaba comiendo con sus chicos, con sus hijos en su casa y le tocan el timbre y una persona le pide algo de comer. La señora entra y agarra del plato de cada uno de los chicos, de sus hijos, mitad de milanesa y se lo da a esa persona que venía a pedir. Me imagino que debió haberle costado mucho más a la madre sacarle media milanesa a los chicos que a los chicos tener que ceder media milanesa. Pero ese es el ejercicio más profundo del ayuno. Me privo de algo, pero en beneficio del prójimo. Por eso también el Evangelio de Mateo nos dice que eso no tiene que ser con bombos y platillos, sino que tiene que ser en el secreto del corazón de Dios. ¿De qué podría privarme hoy? Tal vez no de la comida. Hay muchos que, aprovechando la cuarentena, comen un poquito más. Pero quizás no de la comida me tenga que privar. Quizás me tenga que privar de otra cosa. Quizás me tenga que privar de mi tiempo, de mis gustos, de mis deseos. Hoy, en este tiempo de cuarentena, estamos conviviendo mucho más con aquellos que no convivíamos antes. A los curas en la casa parroquial nos pasa exactamente lo mismo. Maravillosamente los tres almorzamos y cenamos todos los días juntos. No pasa eso, jamás. Entonces quizás tenemos que privarnos de otra cosa o renunciar a otra cosa en nuestra vida cotidiana de hoy. La convivencia de la cuarentena quizás nos hace renunciar a nuestros propios gustos, a nuestros caprichos, a las cosas que nos gustaría hacer y cedemos en virtud también del otro. Nos hace renunciar a un rato de tele para que la vea algún otro miembro de la familia, o turnarnos para jugar a la Play, o un montón de cosas más que a ustedes se les puede ocurrir mucho mejor que a mí. Este texto, entonces, podemos usarlo para esta contemplación, que es la segunda contemplación. La
contemplación del principio y fundamento de la Cuaresma, la limosna, la oración y el ayuno. Ojalá esto nos sirva para rezar un poquito y acercarnos más a Dios. Que Dios los bendiga.